¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que esta semana ha escalado y que ha tomado otras dimensiones a propósito de las movilizaciones que se han iniciado en Ica y que han empezado también en el norte del país. A propósito de los reclamos de los trabajadores de las empresas agroexportadoras debido al régimen laboral por el cual ellos están sometidos, ¿no es cierto? Y también por el incumplimiento de ciertos derechos laborales y que forman parte también de una ley, la denominada ley Klimper, que fue prorrogada recientemente por el Congreso actual. Para hablar sobre este tema, tanto sobre las implicancias de la ley, la parte técnica, las implicancias de la ley y también sobre el tema de los derechos laborales, estamos ya en contacto con Eduardo Segarra, especialista en temas agrarios, y con Carlos Mejía, especialista también en temas de derechos laborales, con quienes vamos a conversar respecto de estos temas. Carlos, Eduardo, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Otra Mirada. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal Paco? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estamos? Bien, empecemos un poco por hablar, si nos permites, Carlos, empezamos con Eduardo para hablar sobre las implicancias, primero, del tema de esta ley, de esta norma del régimen agroexportador. ¿Cuáles son los alcances de esta norma y cuáles son las razones por las cuales los trabajadores vienen realizando estas movilizaciones y cuáles son los puntos exactos por los cuales se está haciendo estas protestas? A ver, yo creo que el problema básico es la forma en la cual se hizo esta ley de mal llamada promoción agraria. Normalmente tú puedes hacer una norma de promoción y lo que otorgas normalmente es una exoneración tributaria, ¿no? Ese es el mecanismo convencional y aceptado en todo el mundo para poder hacer un poco de promoción industrial, para promover alguna rama de alguna actividad. Y lo haces de manera temporal, pues no lo haces por 5 o 10 años, eso es lo razonable. Acá lo que hemos tenido es otra cosa, hemos tenido la ley que ha hecho un señor que además era propietario de una de las mayores agroexportadoras del Perú, que es el señor Klimper, hecha bajo un gobierno autoritario del señor Fujimori. Cuando ya estaba además terminando su gobierno, sacan esta norma que lo que hace es meter en un mecanismo de promoción agraria dos elementos sumamente graves. Uno es un régimen laboral absolutamente desprotector, sin ningún derecho para el trabajador, básicamente tratando al trabajo como una mercancía más, pero además una mercancía que ni siquiera tiene posibilidad alguna de reclamar o poder negociar sus derechos. Ese es el error de base de esta norma, que encima fue extendida no a 10 años, sino a 20, y en el colmo de la desfachatez y la angurria del sector agroexportador, volvió a ser extendida por 10 años más. En realidad, en este caso, ya el Congreso Fujimorista había aprobado la extensión, pero bueno, como no hubo cambio de Congreso, la norma quedó ahí en el camino. Pero el señor Vizcarra no se le ocurrió mejor forma que aprobarla por un decreto de urgencia, o sea, que ni siquiera era necesario, porque esta norma tenía vigencia hasta el año 2021. Entonces, el señor Vizcarra, con gran entusiasmo, ha ido y ha llevado esta extensión de 10 años más. Y bueno, lo que estamos viendo es el resultado de 20 años de total desprotección laboral del trabajador agrícola. Y lo que vemos en Ica y vemos en Virú es una explosión social que tiene que ver con condiciones deplorables, con falta de derechos básicos. Estos trabajadores son contratados con contratos temporales, que encima son contratos degradados, porque un contrato temporal da derecho también a tener CTS gratificación. Sin embargo, inventan la ficción de que ese concepto está dentro de la remuneración diaria, y eso es una total tergiversación, distorsión y manipulación de las normas, que en realidad lo que hacen es quitarle el derecho y aparentar que se lo están dando, ¿no? En la práctica es no darle ningún derecho, y obviamente el trabajador lo sabe. Por eso es que esta protesta es legítima, y es una protesta que tiene claridad en lo que se tiene que buscar, que es un régimen distinto, un régimen protector,
y por eso hemos visto que también tras 15, 20 años de crecimiento agroexportador exponencial, los salarios y las condiciones laborales siguen pésimas y siguen en muy mala situación. Ese es el panorama y esperamos que en los próximos días esto se resuelva. Hay algunas luces de que podría empezar a resolverse. Se va a derogar el régimen laboral, aparentemente también el Ejecutivo está de acuerdo. La primer ministra acaba de anunciar en su discurso que hay un proyecto para derogar la parte laboral de esta norma, lo cual nos parece positivo. Y bueno, también hay que restituir el pago del 9% de salud, porque eso es otro escándalo de dimensión planetaria, ¿no? O sea, en plena pandemia, estas grandes agroexportadoras que facturan cientos de millones de dólares regateándole el pago al sistema de salud, ¿no? Que el cual han hecho durante 20 años, han pagado menos de la mitad de lo que deberían pagar al sistema de salud, es un escándalo. Entonces, bueno, ojalá que esto no escale a mayor violencia, ojalá que esto pase por espacios de negociación. Hay que empezar a fortalecer sindicatos en el sector de los trabajadores agrícolas, son fundamentales los sindicatos. Ahora el mismo gobierno se da cuenta que no tiene con quién dialogar porque no hay sindicatos, pues no hay con quién negociar. Estos trabajadores están desesperados, están buscando representación, están buscando canalizar sus demandas, y por eso tenemos también la dimensión de la protesta, ¿no? Que es grande, y obviamente no quisiéramos que haya toma de carreteras, ¿no? Porque también ahí estamos afectando a personas y a derechos. Pero al no haber canalización para un proceso de negociación, ellos no pueden hacer huelgas, ¿no? Creo que Carlos va a explicar mejor eso, están imposibilitados de hacer huelgas, no tienen sindicatos, entonces, ¿qué pueden hacer? Y ahí está, pues, claro, tomar la carreta. Ahora, Carlos, salarios por debajo de la remuneración mínima vital, ausencia de derechos laborales, el pago de salud, por ejemplo, contratación no directa con el empleador, sino a través de las services, en fin, una serie de irregularidades que están establecidas y que se convierten, ¿no es cierto?, en una norma prácticamente en todos los modelos del sistema laboral. Es un problema de flexibilización de la norma laboral que está presente en todo nuestro sistema. ¿Cómo se puede entender esta situación? ¿Por qué se ha llegado a este tipo de situación en donde se ha dejado totalmente desprotegido al trabajador, sobre todo en este sector agrario o agroexportador? Sí, voy a continuar en el punto donde lo ha dejado Eduardo. Efectivamente, mira, esto se trata de un conflicto laboral, en verdad, bastante clásico, ¿no? Hay una situación de condiciones de trabajo y remuneraciones que no son del agrado, del parecer de los trabajadores y por lo tanto efectivamente tienen reclamos y tienen intereses en que esa situación cambie. En una sociedad normal, en una sociedad democrática, esto se haría mediante los sindicatos presentando sus negociaciones colectivas y resolviendo estos temas en una mesa de negociación, ¿no? Donde pueden haber presiones y todo lo demás, pero se resuelve en un ambiente institucional, regulado, normado y evidentemente pacífico. Los trabajadores del sector de la agroindustria no tienen esa posibilidad. No tienen esa posibilidad por las cosas que ya nos ha explicado bien Eduardo. Este régimen laboral les recorta y los condena a una temporalidad que hay muchos estudios que han demostrado que en los sectores laborales donde predominan los contratos temporales, la sindicalización no puede prosperar. Y no puede prosperar por cosas muy sencillas, es decir, los trabajadores que forman sindicatos ya no ven renovados sus contratos y por lo tanto los sindicatos desaparecen. En el sector de agroindustria, menos del 3% tiene sindicatos, es solamente el pequeño sector y una parte del pequeño sector que tiene estabilidad laboral, que trabaja en la parte industria, de la agroindustria, pero el grueso de los trabajadores no tiene representación sindical, por lo tanto no puede acceder a la negociación colectiva, es decir, no puede discutir su remuneración con el empleador, y por lo tanto no puede acceder al derecho de huelga, porque efectivamente en la legislación actual
solamente pueden hacer una huelga legal los trabajadores que tienen un sindicato, que presentan un pliego de reclamos, que agotan el trato directo, que agotan la conciliación y después de todo eso pueden presentar una huelga legal. Todas las demás otras formas de huelga o de protesta están prohibidas por la legislación actual. Por eso es que estos trabajadores se ven obligados a tomar estos canales extrainstitucionales. Ahora, cuando un trabajador o un grupo de trabajadores no tiene estos derechos, que son derechos fundamentales, que son derechos básicos reconocidos por la OIT, que incluso están en la Constitución, pero que luego la legislación laboral no los garantiza, ni los promueve, ni los protege de manera adecuada, entonces lo que ocurre es un desbalance de poder. Y es un desbalance de poder de más de 2 décadas. Y un desbalance de poder acumula desigualdades. Y estas desigualdades entonces van a, como en una olla a presión, buscar salidas de formas que efectivamente no están previstas. Esto deberíamos, efectivamente, pasa por la derogatoria de la ley agraria, de esta ley Klimper, pero también por una reforma laboral que vaya al fondo del tema, que garantice los derechos de los trabajadores para formar sus sindicatos de rama, para negociar a nivel de toda la rama, para tener contratos intermitentes, no estos contratos temporales, sino un contrato intermitente donde hay una actividad permanente que se realiza de manera discontinua. Eso es perfectamente legal, eso es posible, y eso le daría a las empresas también la posibilidad de invertir en la capacitación de sus trabajadores, a los trabajadores les permitiría tener un horizonte de futuro más amplio y no estar en esta disyuntiva de si trabajaré el próximo mes o no trabajaré el próximo mes, y estos temas, ¿no? Ahora, Eduardo, sobre este tema, los empresarios, ¿no es cierto?, de las agroexportadoras han dicho, y bueno, y algunos líderes de opinión, entre comillas, cercanos a este sector, han dicho que si se deroga esta norma, el sector agroexportador se pone en riesgo y la gran bonanza que ha habido en el sector podría venirse abajo. ¿Es tanto así? ¿Se puede afectar el sector si es que esta norma, esta ampliación es derogada, si esta norma es derogada? ¿Es tanto así esta realidad? Como bien explicaba Carlos, y lo han explicado otros laboralistas, las empresas actualmente usan el régimen general en la modalidad de empleos de contratos temporales. Incluso algunas usan los intermitentes, pero como bien dice Carlos, abusan excesivamente de los contratos temporales. Si uno deroga el capítulo laboral de la ley agraria, en realidad nada cambia de manera fundamental en la legislación laboral. Las empresas pueden seguir usando los contratos temporales que ya están usando. Entonces yo no sé de dónde viene que esto llevaría a algún tipo de problema. Es más, estos contratos temporales, en general hay un abuso en la economía peruana del uso de la temporalidad, pero en el caso agrario es un abuso extremo. Más del 90% de los contratos del sector agroexportador son temporales. Ese es el problema de fondo. Entonces, no es verdad que si se deroga el régimen laboral absolutamente retrógrado, yo lo llamo del siglo XIX, aunque en verdad es del siglo XVII, porque digamos es el capitalismo más primitivo, donde no, digamos, la gente no tenía ningún derecho frente al capital, ¿no? Ningún tipo de posibilidad de organizarse, de poder contrapesar ese enorme poder que tiene el dueño del capital que obviamente no requiere trabajar para comer, ¿no? Donde está la profunda asimetría en tener a alguien que si se organiza y protesta se queda sin comer, pues, porque pierde el trabajo. Entonces, yo considero que este es otro tipo de la estrategia de siempre, este sector agroexportador, de meter miedo, pero en verdad, si somos claros, y quizás incluso hasta podemos apostar, que no va a pasar nada con el sector agroexportador si esto se deroga. Más bien, yo creo que al propio sector agroexportador le conviene. De lo contrario, lo que va a tener es un sector permanentemente convulsionado. Esto no va a parar,
Esto ya no para. Esto ya hay que aceptar que esta es la realidad. Estos trabajadores ya se hartaron, ya se cansaron y están viendo que la organización, que en este momento es la única que se les permite, es la manera de lograr, por lo menos, ser escuchados. Entonces, yo creo que al propio sector agroexportador lo que le conviene ahora es la derogatoria de esta norma, que es además inservible para ellos. Yo creo que tranquilamente pueden seguir usando sus contratos temporales, los cuales hay que fiscalizar mucho más, y ahí es donde es importante que se cambie totalmente el chip del Ministerio de Trabajo, que ha sido un ministerio, en verdad, que ha funcionado en favor de los empresarios y nunca en favor del trabajador. Cuando estos inspectores, ¿cuántos había en el departamento de Ica? Dos inspectores para todo el departamento de Ica. Ahora el gobierno está ofreciendo 40, es un avance. Esperemos que eso se despliegue inmediatamente. Además hay que recordar que las empresas le ponen un montón de obstáculos a los fiscalizadores. Y son las propias empresas las que han debilitado y dicen que Sunafil es la enemiga del desarrollo y que es que básicamente es una traba. Y ahora están reclamando ellas que, bueno, el problema es porque Sunafil no ha fiscalizado. Qué gracioso, ¿no? O sea, luego que han, y durante años, desde Confiev y desde sus gremios, diciendo que Sunafil en verdad no sirve para nada y es un peligro para la competitividad, ahora dicen que el problema que estamos viendo es porque Sunafil no ha fiscalizado. Así está. Finalmente, Carlos, quería rescatar eso que está mencionando Eduardo, el papel de la autoridad laboral. ¿Qué tan vital es para combatir o, en todo caso, minimizar los efectos de este tipo de abusos que se cometen en el sector agroexportador? Sí, completamente de acuerdo con lo que señala Eduardo. En el caso del Ministerio de Trabajo es clamoroso, ¿no? O sea, ha habido un desinterés de los últimos gobiernos, ya en verdad desde antes de este siglo, por debilitar, socavar, quitarle competencias, precarizar el propio Ministerio de Trabajo. Tiene que ver un poco con que efectivamente para el modelo neoliberal el trabajo no es el centro de las preocupaciones, no está en la agenda política. Y entonces, claro, el Ministerio de Trabajo se ha debilitado en distintas ramas, en distintas direcciones. Su capacidad de tener data sobre el empleo, sobre los trabajadores, es muy pobre realmente. El presupuesto que maneja es también uno de los ministerios más pobres. Y Sunafil es un buen ejemplo, porque no solamente se ha desarmado, se le ha quitado muchas competencias, sino que hay también una filosofía, efectivamente, de entender no la fiscalización como la institución que tiene que garantizar el respeto estricto de la legislación laboral, sino como una agencia que va a amablemente avisarle a los empresarios y tratar de educarlos, y que solamente adquiere relevancia cuando ocurre una desgracia que cobra vidas en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema clave que se tiene que trabajar, es decir, la élite política tiene que entender que el trabajo no puede ser la cuarta o quinta rueda del coche, es central, y ya estamos viendo efectivamente ciudadanos en el sur, en el norte del país que están protestando. El argumento que plantean efectivamente los empresarios, AGAP y todos los demás acerca de la temporalidad como clave del éxito, como lo ha señalado Eduardo también, efectivamente es falaz. Y el mejor ejemplo es construcción civil. Quitando los problemas de violencia que son externos, el sector de construcción civil también es temporal. Y también ha tenido un boom de crecimiento. Pero junto con ese crecimiento ha habido redistribución. ¿Por qué? Porque en el sector de construcción civil hay negociación colectiva por rama, hay organizaciones sindicales fuertes, está la federación. Y desde aproximadamente el 2002, 2003, CAPECO, que son los empresarios de construcción, y la Federación de Construcción, discuten año tras año un convenio colectivo por rama, y lo resuelven en trato directo, de tal manera que garantizan condiciones de trabajo, aumentos remunerativos. Si uno ve los incrementos remunerativos,
Aparte del sector de minería, por obvias razones, el sector de construcción es el que tiene mejores remuneraciones a lo largo del periodo. Agroindustria podría ser exactamente igual, porque ha tenido un crecimiento económico, pero no ha tenido redistribución. Si ahí logramos una reforma laboral que garantice negociación colectiva por rama y sindicatos de rama, y que un Estado que vigile a los empresarios para que no destruyan esos sindicatos y se sienten a negociar, la situación podría ser muy, muy diferente, y no tendríamos estos conflictos recurrentes como ahora. Muy bien. Carlos, Eduardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y esperemos pues que esta situación se pueda solucionar pronto en beneficio de los cientos y miles de trabajadores del agro y de la agricultura en general en nuestro país. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amables. Gracias también. Y ya saben, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.